Amigos del programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy, lunes 25 de julio, a pocos días de la asunción del mando del nuevo presidente Ollanta Humala, estamos en este programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales gratamente complacidos porque el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, el tema de la planificación urbana. Para eso vamos a tener la oportunidad de conversar algunos minutos con un distinguido profesional del mundo de la arquitectura y la planificación urbana, un profesional que también está muy vinculado al tema de la educación. Se trata del arquitecto Javier Sota Nadal. Como saben ustedes, él ha sido exministro de Educación en el gobierno del doctor Alejandro Toledo, ha sido ex decano nacional del Colegio de Arquitectos de Perú, también ha sido decano de la Facultad de Arquitectura de la UNI y rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. En realidad, toda una vida vinculada al tema de la educación, al tema de la docencia profesional. Entonces, con él podremos compartir la experiencia que ha tenido vinculada al tema de la educación, sobre todo la educación técnica, y cómo desde la perspectiva del Ministerio de Educación ha focalizado este tema de la educación. Esto es muy importante ahora que se está tratando de descentralizar la función de la educación básica a los gobiernos locales. Si bien es cierto, esta experiencia se ha presentado todavía en algunos muy limitados gobiernos locales a nivel nacional, es cierto también de que esta ha sido hasta el momento una experiencia no muy grata. Bien, este es el tema que vamos a tratar, que vamos a conversar con el arquitecto Javier Sota Nadal en una secuencia posterior. Esta semana ha sido la semana pasada, una semana sumamente dinámica para el mundo de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales. Hemos estado invitados a participar en el primer Congreso Descentralizado de Alcaldes y Regidores de la región Junín. Este es un evento que se ha realizado el día 21, 22 y 23 de julio en la Merced Chanchamayo. Estos 3 días han servido para intercambiar diferentes temas vinculados a la gestión municipal. Se han tocado temas que han tenido que discutirse fundamentalmente en la búsqueda de la generación de capacidades al interior de los gobiernos locales. Una de las cosas importantes, concluyentes de este primer Congreso Descentralizado de Alcaldes y Regidores de la región Junín fue el mensaje del presidente de la Asociación de Municipalidades, el ingeniero fue muy enfático, el presidente de César Acuña fue muy enfático en la sustentación de la distribución de las regalías, las regalías vinculadas a la generación minera, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se está buscando es de que este impuesto que se va a conseguir a través de la sobreganancia de las mineras puedan ser distribuidas a los gobiernos locales que desafortunadamente no tienen el canon o tienen muy poco canon que sea distribuido entre sus regiones, entre sus gobiernos locales. Este es uno de los temas que se han discutido en este primer Congreso Descentralizado de Alcaldes y Regidores de la región Junín.
Otro tema importante que ha salido también la semana pasada y que creo que vale la pena remarcar es el hecho de que se continúa con las críticas a la gestión de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. En la última publicación de IMA, Estudios de Marketing, el 75.3% de los limeños desaprueba la gestión de Villarán. Bueno, eso es realmente un problema, porque lo que se manifiesta es de que esta es una encuesta que se ha realizado desde el 12 al 15 de julio, y en esta el 21% de los limeños aprueba la gestión de la alcaldesa actual, Susana Villarán, y un 75.3% la desaprueba. Bueno, paralelamente ha salido este fin de semana, distribuido en algunos diarios de circulación nacional, un folleto a través del cual la Municipalidad de Lima Metropolitana hace un resumen de sus primeros 6 meses. Lima 01, una ciudad para todos. Y una de las cosas que vale la pena remarcar, para hacer justicia en este comentario, es el hecho de que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha ejecutado, de acuerdo al informe que ha emitido la Municipalidad a través de este folleto que se ha distribuido en los diarios de publicación nacional, un 38% de su presupuesto en esos primeros 6 meses. Ese 38% de su presupuesto asciende a la suma de 456 millones de soles. Como nosotros sabemos, el presupuesto de la Municipalidad Metropolitana de Lima es de 1.200 millones de soles. Bueno, a nivel de proyectos de inversión se ha alcanzado el 16%, una proporción similar al promedio de las municipalidades del país. A continuación vamos a comentar seguramente algunos de los sectores en los cuales se ha invertido de manera más notable este presupuesto. Como nosotros sabemos, uno de los temas que ha causado y que sigue concitando una mayor atención a nivel nacional es el tema de la seguridad. Y en ese caso, el informe que presenta la Municipalidad Metropolitana de Lima dice que en el tema de la seguridad se ha instalado un comité de seguridad ciudadana para trabajar la seguridad de forma articulada en 43 distritos de la ciudad. Esto representa la instalación de 8 puestos de auxilio rápido y un módulo de seguridad. Esas son algunas de las acciones que se han hecho vinculadas al tema de la seguridad. Otro tema importante que está informando a la ciudad respecto a la ejecución de los trabajos en estos primeros 6 meses es el tema vinculado al medio ambiente. En este caso, la Municipalidad de Lima Metropolitana ha generado un proyecto al que le ha denominado Proyecto de Arbolización Urbana Adopta un Árbol, mediante el cual en una primera etapa se han plantado 40.000 árboles de un total de 100.000 árboles que se piensa plantar a lo largo de este año. Esas son algunas de las cosas que se han hecho en el medio ambiente. También es importante remarcar la creación de un plan integral de manejo de residuos sólidos para la ciudad de Lima. Esto es algunas de las cosas que se han remarcado en el informe que se ha distribuido como un anexo en los diarios de circulación nacional de la informe de gestión de los primeros 6 meses de Lima Metropolitana. Dentro de esto también vale la pena remarcar el gran tema de nuestra playa, de nuestro litoral. Como nosotros sabemos, Lima tiene una vasta, es la única capital a nivel de Sudamérica que tiene la cara frente al Pacífico. Pero desafortunadamente la ciudad ha crecido a espaldas del mar, a espaldas del mar, y solamente la zona que es la zona de la Costa Verde se utiliza en un alto porcentaje. El 94% de los vehículos que recorren la Costa Verde lo hacen solamente utilizándola como una vía de uso rápido, y solamente un 6% de los que pasan por estos lugares son utilizados por los bañistas, por los ciclistas o los tablistas. Esto nos dice pues de que en realidad
la Costa Verde, que es la cara de la ciudad que da al Pacífico, es una zona que está subutilizada. En consecuencia, el gobierno metropolitano de Lima, la comuna limeña, ha definido un proyecto integral que demandará la inversión de 220 millones de soles. Este es un proyecto cuyo autor es el arquitecto, el conocido arquitecto de proyectos importantes, Augusto Ortiz de Ceballos. Y lo que se busca a través de este proyecto es generar espacios más saludables, más viables, sobre todo para el disfrute de la juventud, de los niños en especial. Este es un gran proyecto que se va a desarrollar, se piensa terminar hasta fines del 2012 y sería pues una de las cosas importantes que se están trabajando a nivel de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Estas son las cosas, algunos de los proyectos que se han difundido, que se han publicado en este boletín que se ha distribuido este fin de semana en algunos de los diarios más importantes de la capital. Amigos, estas son algunas de las cosas que han sucedido en esta semana en el tema de los gobiernos locales. En la siguiente secuencia nosotros vamos a tener la oportunidad de conversar con el arquitecto Sota Nadal, con quien conversaremos diversos temas vinculados, ligados de una manera a los gobiernos locales y regionales, con la experiencia que él tiene como docente, como educador, como exministro, como un profesional de la arquitectura vinculado al tema de la planificación urbana. Amigos, este es el programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales. Yo soy José Luis Amado y regreso con ustedes en un momento. Bien amigos, estamos en el programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales y esta vez estamos gratamente complacidos porque vamos a poder conversar con el arquitecto Javier Sota Nadal. Él es un ex ministro de Educación, ex rector de la Universidad Nacional de Ingeniería y es el actual vicepresidente del patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería. Arquitecto Javier Sota Nadal, muy buenos días. Buenos días a ustedes, muy complacido de estar en este programa. Arquitecto, una de las problemáticas que tienen en estos momentos los gobiernos locales es el tema de la planificación de sus recursos. Sobre eso hay bastante experiencia, conocimiento, se ha trabajado bastante el tema de la planificación en la formación universitaria. Usted ha sido rector de la universidad y había allí un instituto de planificación de Lima. Así es. La planificación en realidad quizás es tan antigua como la humanidad, ¿no? Porque planificar significa que antes de hacer las cosas hay que pensar cómo hacerlas y qué propósitos tienen. Efectivamente, en el Perú, por lo menos desde la década de los 60, se creó un cuerpo de doctrina y de práctica planificadora, ¿no? Que tuvo su núcleo académico efectivamente en la UNI, en el IPL, pero también un proceso en que se formaron muchos planificadores afuera y que tuvieron como centro de operaciones el Instituto Nacional de Planificación del Perú. Para hacer breve la historia, en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, a raíz de las tesis que planteaba el liberalismo en ese momento, que recusaba la palabra planificación de manera radical. Porque está muy ligada también al mundo socialista, ¿no? Claro, porque la planificación estaba asociada a la planificación centralizada o central, en que gobiernos absolutistas o con un partido único planificaban absolutamente todo y de manera compulsiva. Pero esa es una vertiente de la planificación, ¿no es cierto? La otra vertiente más bien es la planificación empresarial que siempre ha existido, o la planificación en los países democráticos y capitalistas como Francia, Alemania, el mismo Estados Unidos.
En el Perú, en esa etapa, entonces, se pasó de un extremo a otro, se debilitó la planificación y hasta ahora creo que estamos pagando ese vacío, esa desaceleración en la actitud y la aptitud de pensar lo que se tiene que hacer. Ahora, una de las instituciones que fortaleció bastante el tema de la planificación fue el Instituto Nacional de Planificación, ¿no? que fue desarticulado, de una manera desaparecida del mapa institucional del Perú en el gobierno de Alberto Fujimori, en su primer gobierno, ¿no? También, pero se había debilitado antes, se había debilitado por ese problema. Ahora, ¿por qué es importante planificar? Porque el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local debe plantearse metas, ¿no es cierto? Metas de diagnósticos de sentido común, ¿no? Porque que el municipio de Chorrillos no sepa que tiene serios problemas en agua y desagüe, o que el Callao tenga problemas de habitación, los barracones o delincuencia, no se necesita para detectar esos problemas locales estudios muy profundos, son metas que intuitivamente puede proponer el gobernante. Pero una vez propuesta la meta, para el cumplimiento ya es una tarea técnica, ¿no? Que es la planificación, que ya pone números a las cosas, establece etapas, secuencias, recursos y trata de que todos los componentes de los elementos que van a resolver ese problema detectado se diseñen y se ejecuten de la mejor manera. O sea, la planificación viene a ser la concreción del buen gobierno. Eso es la planificación. Ahora, uno de nuestros defectos como país creo que es estar siempre pensando en el corto plazo, ¿no? Nuestros trabajos y el desarrollo de las inversiones se hacen de corto plazo, básicamente, ¿no? Cuando la visión debería ser, pues, planificar el desarrollo del país de 20 años, 30 años, qué cosa es lo que queremos para más adelante, ¿no? Así es. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos planificado el transporte de Lima hace 40 años, hoy estaríamos totalmente en otra situación, ¿no? Se hizo el tren eléctrico con el presidente Alan García, que era una buena propuesta, se abandonó, después hizo el metropolitano está a medias, se permitió el ingreso de vehículos chatarra del primer mundo, se liberalizó el ingreso, no se ha planificado la ciudad, se han permitido las invasiones, sin darle una solución a los sectores populares, que debieron dárseles, como se dio en Villa El Salvador. ¿Y ahora qué tenemos? Lima es el resultado perfecto de la no planificación. Y una ciudad, como tú sabes, que eres ingeniero y economista, debe planificarse una ciudad. El territorio necesita planificarse. Y en eso están los ingenieros y los arquitectos para decir científica, racionalmente, en función a los objetivos que fijan los políticos, qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Ahora, este periodo de gobierno de las autoridades locales, 4 años, ¿es suficiente? La experiencia antes eran de 3 años, ahora se ha aumentado a 4 años, ¿no? Yo creo que es suficiente, por lo menos sería suficiente para que la ciudadanía se dé cuenta si la autoridad elegida es adecuada o no. Y si es adecuada, debería reelegirse, porque 8 años es un periodo en que se pueden hacer cosas, ¿no? 4 años puedes formular proyectos, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Por eso a mí me parece un absurdo que se le esté exigiendo a Susana Villarán que en 6 meses presente resultados. Aquí estamos en la casa de los ingenieros. Y los ingenieros supongo que no se dejarán sorprender por esos ataques en la prensa, en que le están exigiendo resultados. Hacer un buen proyecto, tú lo sabes, sí, en el papel demora tiempo, más licitarlo y ejecutarlo pues 1 año y medio, 2 años. En todo caso, creo que 4 años es un periodo adecuado para aprobar al alcalde, y si el alcalde es bueno,
como ha ocurrido con Lucho Castañeda. A mí me parece bien que haya tenido 2 periodos, ¿no? Espero que Susana Villarán tenga los resultados positivos y los limeños volvamos, los que vivimos en Lima, perdón, porque yo soy provinciano que vive en Lima, volvamos a reelegirla. Ahora, hace poco, la semana pasada, salió un análisis de la ejecución presupuestal de los gobiernos locales a nivel nacional, y se mostró, por ejemplo, que en el caso de Lima, en estos 6 meses solamente había gastado el 0.7% del presupuesto en obras, y habían gobiernos locales que habían gastado, como el caso de San Martín, 48%, el caso de Cajamarca, o sea, hay experiencias también en donde se muestra que la actividad del gobierno local es mucho más proactiva, como el caso de San Martín, Cajamarca y otros lugares donde sí se han logrado inversiones importantes, pero en el caso eso no solamente sucede en los gobiernos locales, sino también en los gobiernos regionales. El caso del gobierno regional de Lima Metropolitana, que también lo preside Susana Villarán, teníamos esa terrible situación de haber solamente invertido el 0.7% del presupuesto en obras, ¿no? Eso también demuestra pues que hay necesidad de hacer todavía algunos ajustes a este equipo que en este momento está llevando a cabo el gobierno de Lima, ¿no? Probablemente se tengan que hacer algunos ajustes, sin embargo, pienso yo, por la experiencia que he tenido en la UNI, en el Ministerio, que los proyectos grandes, y siempre van a ser grandes los proyectos de Lima, requieren un tiempo de formulación, ¿no? Sin embargo, si lo que me está sugiriendo es que puede ser más eficiente, por supuesto que podría ser más eficiente. Pero a raíz de la situación heterogénea que habría o que hay en la capacidad de los gobiernos locales, sería bueno, a raíz de esa afirmación, señalar lo siguiente. Si el Perú como Estado se está construyendo, estamos nosotros en un proceso de construcción de un Estado, ¿no? Que muchas veces no funciona, no llega, no existe. Con mayor razón los gobiernos locales se están construyendo. Fernando Belaúnde Terry tuvo la inteligencia y la visión de haber instaurado la elección, ¿no? de nuestros alcaldes. Bueno, eso, ¿cuántos años tiene? 60 años, no tiene más, menos, ¿no? Está en un proceso de construcción y están en un grado de desarrollo muy heterogéneo. Por ejemplo, si uno va a Miraflores es increíble, pero ahí vía satélite cada una de los predios está actualizado, monitoreado. Hay un catastro dinámico, la atención es excelente, ahí funciona todo. Pero es excepcional, lo mismo San Isidro, pero ¿qué podemos hablar de municipios en que prácticamente todo lo que les ingresa se va a remuneraciones? Hay muchos municipios en el Perú que existen únicamente para remunerar a sus trabajadores. Y hay otros municipios, sobre todo en las zonas donde funciona el canon, que tienen toda la plata, pero toda la plata, y entonces construyen por construir, ahí en contextos donde la población tiene probablemente desnutrición crónica, los niños me refiero, ahí donde falta agua, desagüe, hacen obras absurdas, que no tienen ningún sentido ni ningún proyecto. Entonces, este contexto de los gobiernos locales en el Perú es un contexto muy heterogéneo y no se puede generalizar. Por eso, por ejemplo, es una de las razones por las que yo siempre he creído que este proceso de municipalización que inició en el actual gobierno, que tenía una buena intención, no iba a tener ninguna factibilidad de poder avanzar. No solamente por ese carácter inacabado de la institucionalidad local, sino que la Ley General de Educación, que es una ley consensuada por todos, por toda la comunidad educativa, en ningún momento pensó en las municipalidades. Por algo sería, porque ¿quién es? Es el gobierno central, ministerio, gobierno regional,
y punto, ahí no entran las municipalidades. Entran en algunas competencias, pero no como rectoras en el nivel local del proceso educativo. El proceso educativo en el Perú es nacional y regional. Bien, sobre el tema del desarrollo de las capacidades, vamos a regresar en un momento y conversaremos con el arquitecto Javier Sota Nadal, ex ministro de Educación, que en esta oportunidad nos acompaña. Regresamos en un momento. Bien amigos, este es el programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales y esta mañana estamos conversando con el arquitecto Javier Sota Nadal. Arquitecto, de su experiencia como ministro de Educación, coméntenos cómo se enfocó, cómo se desarrolló, cómo se apostó para el desarrollo de las capacidades del sector técnico, básicamente. Ese ha sido uno de los vacíos, ¿no? Porque en la circunstancia que me tocó a mí vivir como ministro, gracias a la designación del presidente Toledo, el principal problema estaba en la educación básica regular. No digo que ese sea el principal problema del Perú, aunque yo creo que sí lo es, porque en la mala educación de los sectores rurales se genera la pobreza en el Perú. Si nosotros mejoramos la calidad educativa en los sectores rurales, yo sé que de eso sabes, de qué hacer en el área rural, tendríamos más posibilidades de salir de ese problema, ¿no? Pero estábamos enfocados en la educación básica regular, ¿no? En dotar de libros, en tratar de que no hubieran paralizaciones en el sector, en diseñar la carrera pública magisterial, porque era evidente que se debía evaluar a los maestros, pero también mejorarles sustantivamente el salario. Entonces, yo conocía de un proyecto que es Fortep, que fue un proyecto iniciado con la cooperación española, que hizo un diagnóstico formidable de lo que era en ese momento la educación técnica superior en el Perú. Y ahí se pudo ver la magnitud de la problemática, pero la importancia también que tiene. Hay más de 300.000 jóvenes en ese sector. Sin embargo, en el ministerio nunca hubo, yo tampoco lo pude hacer, digamos, la capacidad cuantitativa y cualitativa de acompañar ese proceso, ¿no? Ese proceso que venía después de este diagnóstico y las propuestas que se hicieron con este proyecto con los españoles. Había muy poca gente dedicada a este asunto y había tantos problemas que atender que finalmente ocurrió en ese momento en circunstancias políticas muy precisas, que se enfocara básicamente en lo que te he señalado, la educación básica regular. Ahora, dentro del tema de la educación básica regular, hay un punto que es importantísimo, es los primeros pasos en la educación, que es la educación de los nidos, no sé, el primer nivel. El primer nivel, claro. La educación inicial. La educación inicial, en donde la formación de los profesores, en realidad, la selección de los que van a ser profesores de educación inicial, en algunas universidades era muy baja, unos requisitos mínimos, ¿no? Sí. Yo una vez tuve la oportunidad de hacer una investigación al respecto y encontré que, por ejemplo, que para formar a universitarios o a jóvenes o a niños, ingresaban estudiantes para esas carreras con un mejor puntaje, y los que postulaban a educación inicial eran los de más bajo puntaje, prácticamente casi los desaprobados, ¿no? Entonces, y nosotros, yo analizaba que esa era una solución inversa a lo que realmente necesitamos, porque
un adulto universitario, un joven todavía puede discernir y comparar lo que el maestro le da, mientras que un niño, lo que le dice el maestro es ley. Y esa es posiblemente una de las razones que yo encontré en este estudio que hice, por las razones por las cuales tanta gente le temía, o si, digamos, si le daban a escoger, si quería estudiar matemáticas, simplemente elegía no estudiar matemáticas, ¿no? Porque la formación que tienen los profesores en edad inicial vinculada al tema del desarrollo de las ciencias como las matemáticas era muy baja, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, tengo algunas ideas al respecto, pero con respecto al primer tema que me planteaste, te quería decir que ahora la situación es distinta. Ahora creo que una de las cuestiones que tendría que hacer el Perú es poner mucho énfasis y mucho dinero en la educación técnica superior, ¿no? Y ya tenemos, yo diría, saturado el piso de la educación superior universitaria. Hay más de 100 universidades, una matrícula casi cercana al primer mundo. Hay universidades en todo el lugar y las siembran al voleo. Sí. En cambio, nuestros institutos tecnológicos, donde se preparan los técnicos que soportan la producción, están abandonados. Pero tenemos excelentes experiencias, ¿no es cierto? Tenemos a TechSoup, tenemos a Sensico y Senati, que son formidables realidades que tendríamos que generalizar en el país y poner 3 o 4 en cada región de ese nivel, de tal manera que se pueda decir que todos los egresados de aquí a unos 10 años de esos centros regionales de educación técnica superior, todos están empleados. Esa sería la visión. Con respecto a lo que tú dices, yo vengo, como tú sabes, de la experiencia universitaria, ¿no? Toda mi vida he estado en la universidad, he sido desde jefe de prácticas hasta profesor principal, decano y rector. Y también tuve alguna vez representación estudiantil, y yo fui dirigente estudiantil. Y entre las cosas en las cuales me especialicé fue en el diseño curricular. Una especialización propia, no es que lo haya estudiado, pero he trabajado en diseños curriculares. Y cuando fui ministro, pedí las currículas de los institutos pedagógicos y las facultades de educación. Y vi, sorprendidísimo, que el 70% del currículum era cómo enseñar y 30% qué enseñar. Eso es, desde mi punto de vista, es una exageración que se tiene que corregir. Es una observación desde fuera del mundo pedagógico, algo de pedagogo tengo yo, pero sería bueno que se entable una discusión de tal manera que se modifique la formación inicial del docente en el Perú, del magisterio. Yo creo que debería invertirse. Yo creo que debería haber 70% de qué enseñar, que sea una profesora o un profesor que se está educando, que al 7º ciclo sea una persona culta, que sepa filosofía, de matemáticas, de ciencias naturales, de política, de arte, ¿no? Que sepa todo con propiedad, con cursos realmente universitarios, y después le digan, bueno, eso que sabes, ahora lo hacen. Te vamos a dar los instrumentos, los más modernos, aquellos que recomiendan las ciencias cognitivas, para que enseñes eso, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Sin embargo, en el plantel del magisterio hay miles, decenas de miles de excelentes maestros, ¿ah? Eso sí. Porque tú sabes que la universidad o el instituto no pasan de ser sino una coartada para estudiar, ¿no? En todo instituto, en toda facultad hay excelentes maestros, excelentes alumnos, pero como estamos hablando de políticas públicas, yo sugeriría que tiene que haber una transformación curricular radical en la formación de los maestros en el Perú. Claro que en el caso de los institutos privados, de los institutos pedagógicos, va a ser más fácil, pero habrá que dialogar entonces con las universidades públicas como privadas
y hacer un debate y una discusión de tal manera de modificar este currículum, que es fundamental y que responde más o menos a lo que tú señalabas. Evidentemente que por ejemplo, en cuanto a énfasis, probablemente cómo enseñar sea fundamental para un profesor de educación inicial, porque está en los momentos en que se está moldeando, por decirlo de alguna manera, o se está planteando las primeras semillas en un campo que debe ser fructífero a futuro, ¿no? En cambio, en la universidad, que es el otro extremo, tú sabes, tú eres universitario también, ahí no interesa tanto si el profesor sabe enseñar. Claro. Lo que nos interesa es que sepa de puentes, de estructuras, de energía solar, de electrodinámica, de presas, que sepa. Ahora, ¿cómo lo enseña? Nosotros vemos la manera de sacarle al profesor lo que sabe, pero no le podríamos sacar lo que no sabe. En cambio, en el otro extremo es un eje polar de doble reducción, el profesor debe saber todo, y saberlo bien, sí, y saber enseñar, ¿no? Sí, y en la experiencia que ha tenido como ministro, ¿qué cosa es lo más gratificante que ha encontrado en el tiempo como ministro y qué cosa es lo más decepcionante o que se le ha quedado un tintero para...? Lo más gratificante para mí ha sido visitar los colegios de niños con discapacidades y ver cómo es que se puede hacer tanto por los demás, ¿no? Y visitar los nidos, la educación inicial. Realmente a todos aquellos que estén con problemas o crean que están deprimidos, yo les aconsejaría que vayan como parte de la terapia, como parte de la terapia a un nido, a un jardín de la infancia, a un colegio de educación inicial del Estado público, y que vayan ahí y vean cómo es la vida maravillosa, o que vayan a nuestros colegios de niños con discapacidades. Realmente es extraordinario. Eso ha sido los momentos más gratificantes para mí, que realmente salía no solamente emocionado, sino tonificado. Y lo más digamos, desagradable, si es que cabe el término, es cuando desde los escritorios, los funcionarios, anteriores ministros, planean cosas y que lleguen al aula. Generalmente no llegan. Es muy difícil que las acciones del Estado efectivamente repercutan en el aula. Y cuando repercuten, uno, claro, se siente satisfecho. Por ejemplo, nosotros entregamos como 140 millones de libros, ¿no? Entonces, todo este proceso era complicado porque, como estaban los reflectores de la prensa, y para bien, viendo el tema, que los textos estuvieran bien escritos, que los contenidos no fueran absurdos, que los mapas estuvieran bien dibujados, de acuerdo a Cancillería, etcétera, etcétera. Cuando todo estaba bien, teníamos el peligro de la impugnación de las empresas que por cualquier motivo podían impugnar. Ahora parece que ya se han curado en salud, porque para impugnar creo que tienes que poner una cantidad mayor, pero antes impugnaban como deporte, entonces te caía la licitación y no podías invertir ese año. Entonces festejabas cuando no se caía la licitación, después festejabas cuando ya estaban en los almacenes de Lima o los libros, y ya era el placer absoluto cuando veías los camiones que iban a las regiones a repartir esos libros que tanto necesitaban los niños. Ahora era frustrante porque nosotros, debiéndolos repartir, digamos, en febrero, terminábamos repartiéndolos en junio, julio, porque el presupuesto de la República no se ajusta a los tiempos de educación. Es una de las cosas que yo propuse en el Plan de Gobierno de Perú Posible, que la manera de poder hacer que el presupuesto de la República para el sector de educación se ajustara a los tiempos del sector de educación. Ahora también el desarrollo de las actividades académicas a nivel nacional en realidad no se ajusta también a los periodos estacionales, ¿no? Porque hay lugares en la sierra en donde la época de la cosecha es
sumamente conocido de que los niños participan, los jóvenes participan en ese proceso y en ese tiempo ellos no van al colegio. No, sin embargo, ahora hay, tú sabes, bastante libertad para eso, ¿no? Sí. Hay capacidad regional para definir fecha de inicio de las actividades, ¿no? Eso ha sido un buen avance, ¿no? Claro, eso ha sido un avance, porque obviamente el Perú es unitario, pero tiene variadas regiones, ¿no? Sí. Ahora nosotros estamos con frío, pero con Tamaná están, no sé, a 35 grados. Sí. Y de repente, no sé, en la comunidad de Corao, en el Cusco, están cosechando, no lo sé. Entonces son tiempos distintos que no se pueden definir desde un escritorio y menos desde Lima. Entonces, eso sí se ha avanzado. Ahora, hay quienes no aceptan y hay un problema de orden gremial, ¿no? Las vacaciones que tienen que ser en tales fechas, que yo no puedo ir a tal colegio por tal razón. Bueno, ya son aspectos de orden burocrático que a veces contrarían esa voluntad y ese deseo de hacer una educación aterrizada en cada contexto regional. Ahora, dentro de este mundo de cambios que se está viviendo en este momento el Perú vinculado al tema de la educación, ¿cuál es la opinión que tiene, arquitecto, respecto a esta descentralización de funciones vinculadas a la educación en los gobiernos locales? Que si bien es cierto, se han implementado en muy pocos gobiernos locales, pero la experiencia parece no ser muy gratificante, ¿no? Esta es la historia de un fracaso anunciado, ¿no? La Ley General de Educación, creo que ya hemos tratado ese tema, se discutió durante 3 o 4 años. Toda la comunidad educativa importante del Perú discutió ese tema. Y ahí no encuentras ese nivel. Ahí el nivel nacional, que es el Ministerio de Educación, que es el técnico normativo, el nivel regional, que es la parte del operativo y que da sus normas a su nivel, y punto. No hay nivel local. No lo pusieron porque los municipios están en construcción, como hemos dicho. Entonces la municipalización va a quedar ahí. Yo no creo que el actual gobierno del presidente Humala vaya a continuar con ese proceso, ¿no? Creo que se va a dar énfasis más bien en la relación entre el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales. Esa es una nueva cuestión que quizás no la advierten los que puedan eventualmente escuchar o estén escuchando o viendo este programa, que en estricto no hay solo un ministro de Educación, hay 27, porque cada región tiene una autonomía y ciertas competencias, ¿no? Eso tiene un lado positivo, pero un lado negativo también, porque no olvidemos que somos un Estado unitario y que hay normas que tienen que ser de carácter nacional y hay otras normas que, como tú has insinuado con tu observación y con tu pregunta, que tienen que ser de carácter regional, ¿no? Pero tiene que haber tiene que avanzarse en esta descentralización. Los gobiernos regionales tienen que asumir su responsabilidad. Por ejemplo, digo yo que Cusco y Cajamarca deberían tener la mejor educación del Perú. Tienen todos los recursos, todos los recursos, tanto las universidades como las escuelas. ¿Por qué no plantean esos presidentes regionales el quinquenio de la educación? Y hacen que ahí el 30 o 40% del presupuesto de inversión vaya a educación. En función al canon que reciben, ¿no? Por supuesto. ¿Qué mejor cosa podrían recibir los cusqueños, o los cajamarquinos, o los tacneños o los mequehuanos que una inversión decidida en sus hijos, ¿no? Entonces, las mejores bibliotecas, los mejores laboratorios, probablemente bonos a los profesores, no lo sé. Ahora, este tema del mundo de la informática, de las redes, a través de Internet, está ayudando de manera importante el tema de la educación. Definitivamente, sí, mira. Esa parece ser una de las fortalezas sí, uno puede ser escéptico, ¿no? Porque, pero quizás sea pues una posición pasadista la mía, ¿no? Pero no sé si coincides conmigo que los chicos y chicas son menos cultos ahora que antes. Ah, sí. ¿No? Yeah. Si les preguntas quién fue Ribagüero, quién fue Vallejo,
o quién fue Neruda, o quién es Kant, ¿no? No lo saben, pero probablemente sí saben quiénes son los rockeros más importantes, o qué juegos del Nintendo existen. Entonces, la utilización de la computadora y de la televisión tiene un lado muy positivo. En Google puedes encontrar mejor bibliografía que la que está dando tu profesor y mejor información, ¿no? Ese es un gran reto para el docente. Y los programas como Excel, como Word, las bases de datos son pues maravillosos, ¿no? Entonces tienen la información, tienen los instrumentos para operar los datos, pero de otro lado tienes el mundo de las imágenes que no te hace leer, ¿no? Y yo no creo realmente que uno pueda leer lúdicamente en una computadora, ¿no? En una computadora uno se informa, pero no lee. Entonces, en el Perú, pero al margen de eso, lo cierto es que en el Perú ya entró la computadora está en todo sitio, el teléfono celular está en todo sitio. Entonces es una realidad que hay que utilizar, ¿no? Y que hay que utilizarla bien. Y creo que en eso están todos los profesores en el Perú, ¿no? Los padres de familia también, ¿no? Arquitecto Javier Sota Nadal, la palabra final para el programa. Bueno, yo agradecer esta invitación del Colegio de Ingenieros del Perú, que me siento, como he sido rector de la UNI, me siento como en casa, siento en casa. Saludo al decano regional, que es un gran amigo, y muy complacido por esta entrevista que me ha realizado. Muchas gracias. Amigos, este es el programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales. Regresamos con ustedes dentro de un momento. Bien, amigos, esta ha sido una interesante entrevista al arquitecto Javier Sota Nadal. Espero que haya sido de su agrado. La próxima semana estaremos conversando con la gente de la Asociación de Municipalidad de Perú para ver en qué quedó finalmente la financiación a través del fondo del famoso FONIPREL, que es un fondo concursable al cual se presentan los gobiernos regionales y los gobiernos locales para cofinanciar diversos proyectos vinculados al tema de su desarrollo local o regional. En esta oportunidad se han presentado una buena cantidad de proyectos. La próxima semana vamos a tener la oportunidad de conversar seguramente con César Acuña o con Eduardo Carhuarica, que es el gerente general de la Asociación de Municipalidades del Perú, para ver cómo quedó finalmente este concurso. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en una revisión o una pequeña evaluación así aleatoria de algunos proyectos y hemos encontrado algunas cosas muy corregibles, que pueden ser superadas, que pueden ser mejoradas, ¿ya? Lo cierto es de que la lista final aparentemente no se ha aprobado. Hay 560 millones que se van a distribuir entre los gobiernos regionales y los gobiernos locales, de los cuales hay una primera relación de proyectos que han sido ya calificados o aprobados bajo el criterio de calidad, y estos son, vamos a tener un resumen acá, por ejemplo, proyectos aprobados por grupos de necesidades calificados como de muy alta necesidad. En el caso de los gobiernos locales, proyectos calificados como de muy alta necesidad han sido calificados 84 proyectos por un total de 227.051.718 soles, de los cuales 207.388.271 serán financiados por este fondo. También hay proyectos en el grupo por necesidades de alta necesidad. Son 79 proyectos que equivalen a una cofinanciación de 211.222.767 soles.
y otros proyectos vinculados o calificados como de necesidad media. Han sido aprobados 10 proyectos, seleccionados 10 proyectos, y van a ser financiados por un total de 19.765.275 soles. En el caso de los gobiernos regionales, solamente han sido aprobados 2 proyectos de los gobiernos regionales categorizados en muy alta necesidad. Esos proyectos serán cofinanciados por 77.209 soles. El total de la autofinanciación son de 8.632.000, de los cuales 7.177.000 serán financiados por el fondo. Entonces, estas son algunas de las cosas que seguramente con una mayor amplitud vamos a poder conversar con la gente de la Sociedad Nacional, con la Asociación de Municipalidades de Perú, quienes en conjunto con la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, la Red de Municipalidades Rurales de Perú, el REMURPE y el AMPE, han remitido un comunicado a la Presidencia y Consejo de Ministros cuestionando los resultados de esta selección de proyectos. Hay alrededor de 97 millones que están todavía pendientes de designación. Creo que aquí vale la pena remarcar que en el caso de los gobiernos regionales y los gobiernos locales tuvieron un tiempo bastante amplio para poder presentar, preparar adecuadamente sus proyectos, y como una práctica, creo que es un ejercicio nacional, en la última fecha de la presentación se presentó la mayor cantidad, el caudal más importante de proyectos, lo que ha generado pues una congestión en la evaluación, en la selección, que ha perjudicado, que ha eliminado una buena cantidad de proyectos. Esto lo vamos a poder conversar la próxima semana. Hay, como digo, un comunicado de estas organizaciones que representan a los gobiernos locales, en el caso del AMPE, a la Red de Municipalidades Rurales y la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, que han remitido un comunicado, una carta y un pronunciamiento público cuestionando los resultados de este concurso de los fondos del FONIPREL. Estas serán las cosas que vamos a conversar seguramente la próxima semana. Amigos, esto ha sido todo por hoy día. Yo soy José Luis Amado y este es el programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales. Regresamos con ustedes la próxima semana. Buenas tardes.